bien, muchas gracias. Mientras van llegando, me gustaría dar una revisión rapidita al plan del curso, si está de acuerdo, doctor. Sí, claro que sí. Ya. Bueno, ustedes saben, me imagino mejor que yo, que bueno, el módulo dura 2 semanas y en esas 2 semanas me he planteado el desafío de que ustedes puedan justamente aplicar de manera apropiada los principios metodológicos y técnicas de la investigación cualitativa para perfilar un proceso de investigación científica en ciencias sociales. Eso quiere decir, en resumen, que lo que ustedes harían es aplicar estos principios de la producción del conocimiento, de la investigación cualitativa a un perfil de investigación, ¿ya? Se trata entonces, ni siquiera es un perfil completo, vamos a ir elaborándolo parte por parte y hoy día vamos a empezar con la primera parte que es la formulación del problema. Y en esa elaboración de hacerlo parte por parte es donde vamos a ir revisando algunos elementos teóricos, teoría de la metodología de investigación, y les vamos a ir planteando a ustedes pequeñas tareas que son pequeños productos que al final van a servir de insumos para elaborar un perfil de investigación. Como son 2 semanas y como es bastante arduo, digamos, elaborar cada una de las partes, el perfil no está completo absolutamente con todos los puntos que debe tener un perfil, porque para eso necesitaríamos también que hagan una primera entrada al trabajo de campo. Sin embargo, las partes que hemos priorizado son las más importantes y espero que ustedes encaren la elaboración de este perfil como un perfil que luego se puede completar y que se puede convertir en una investigación. Esa es un poco la idea. Ahora, hemos dividido el contenido en 4 unidades. Em, si ustedes quieren participar puntualmente sobre alguno de los temas, sería interesante que lo hagan a medida que van escuchando la explicación. Ayer me explicaba el doctor que hay una forma de que ustedes pidan la palabra, entonces yo estaré atenta a cualquier consulta que quieran hacer. ¿Ya? Entonces, hasta este momento, el desafío del módulo va a ser poder conocer algunos elementos de la teoría de la metodología cualitativa para poder aplicarlos, ponerlos directamente en la práctica en el diseño de un perfil de investigación. Las unidades de aprendizaje previstas son las siguientes. La investigación documental, ¿no? Ahí vamos a hacer una caracterización de lo que sería la investigación documental, vamos a hacer la definición de algunas estrategias metodológicas en investigación documental, la clasificación de documentos, y esto va a tener como producto la elaboración del estado del arte. Aquí estoy viendo la lista que me envió el doctor de todos los que están asistiendo. Va a tener como producto entonces la elaboración del estado del arte. ¿Para qué nos va a servir ese estado del arte? Para comenzar a diseñar la investigación, que es la unidad 2, donde vamos a ver las características de la investigación cualitativa, es decir, las particularidades de la investigación cualitativa, ¿no? ¿Qué tiene de plus o qué tiene de menos comparativamente con la investigación cuantitativa? Y vamos a ver la pertinencia de la complementariedad entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Sin embargo, nuestro énfasis, nuestro foco está puesto en la investigación cualitativa. También vamos a ver este tipo de investigación como la más pertinente para poder comprender los procesos en su globalidad, digamos, en su totalidad, de una manera holística, y también vamos a poder ver cómo esta investigación nos ayuda también a comprender los procesos que están que son dinámicos y que están en constante cambio. También vamos a ver los criterios de rigor de la investigación cualitativa. Esta parte va a ser importante porque hay toda una corriente de investigadores que consideran que si una investigación no tiene cifras, entonces no tiene valor. Lo que vamos a ver aquí es justamente cuáles son los criterios de validez de la investigación cualitativa y cuál es la pertinencia de hacer investigación cualitativa para unos temas y cuantitativa para otros, pero en realidad lo que más vamos a defender es la complementariedad entre ambos tipos de estudio, ¿ya?
Enseguida vamos a hablar de los métodos de investigación cualitativa, vamos a hablar particularmente de la investigación etnográfica, de la etnografía educativa, los estudios de caso, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, la etnometodología y la investigación narrativo-biográfica. Estos contenidos los vamos a desarrollar teniendo como ejes, digamos, articuladores a las técnicas de investigación. Nos vamos a concentrar básicamente en la investigación cualitativa y la entrevista y la observación. Ahora, la entrevista y la observación van a ser, digamos, la aplicación práctica de todos estos contenidos que figuran en la unidad 3 y vamos a simplemente apuntar a ingresar a lo que sería la teoría fundamentada, ya que la teoría fundamentada es un procedimiento que se va a dar justamente al momento de procesar los datos recogidos con estas técnicas cualitativas, ¿ya? Entonces vamos a ver la teoría fundamentada más de una manera teórica, digamos, porque no vamos a llegar a transcribir, bueno, a recoger nuestros datos, a transcribirlos y analizarlos de manera que podamos teorizar. Lo que sí vamos a dejar bien asentada la idea de en qué consiste la teoría fundamentada para que cuando ustedes ya realicen la investigación puedan tener por lo menos los elementos teóricos para poder realizar este tipo de teorización. Y junto con esos contenidos de la unidad 3 vamos a ver también las estrategias metodológicas de recolección de información mediante justamente la observación y varias modalidades de entrevista, ¿no? Que va a incluir la historia de vida, la biografía, los grupos focales, la entrevista en profundidad individual, eh, etcétera. Entonces, como les decía, las unidades 3 y 4 van a estar básicamente centradas en todos los conocimientos que pueda generar la entrevista y la observación etnográfica, en este caso de procesos educativos. Bueno, el plan de trabajo lo vamos a ir pasando, está ahí la puntuación, están las actividades, eso yo quisiera que lo vean con calma y que cumplan un poco las fechas y los requisitos, o sea, las condiciones para cada trabajo. Esta parte también, vamos a ver solamente lo que nos corresponde ahora. Hemos iniciado este foro que era de experiencias y expectativas de investigación cualitativa, que voy a concluir la retroalimentación hoy. Hasta donde he visto, estaba interesante, veo que las experiencias son diversas, que los contextos y las expectativas también son diversas. Y lo que quisiera decirles es que no asumamos el módulo como un lugar donde yo les voy a decir todas las cosas, ¿no? Sino más bien que lo tomemos como un espacio en el que todos vamos a aprender. Yo estoy segura que voy a aprender. Doy la materia de investigación hace 15 años, pero cada vez que doy esa materia, igual sigo aprendiendo, no solo de cómo desarrollar la materia, sino también sigo aprendiendo de las preguntas y de los aportes que hacen los estudiantes de diversas carreras, de diversas edades, con diversas experiencias. Entonces, yo voy a estar muy feliz y voy a sentir muy enriquecida con todo lo que ustedes puedan aportar. ¿Ya? Podemos continuar, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí, doctora, hay una mano, María Hurtado, creo que tiene una pregunta. Ah, ya, por favor. María tenía la mano levantada. Bien, mientras María va conectándose, vamos a utilizar. María, ¿le escuchamos? No, doctor, yo no tengo ninguna pregunta. Mi mano Ah, ya, precisamente está en bajo. vi la mano levantada, sí, tal vez accidentalmente la levantó. Estaba Sí, saludando a alguien. voy a pedirles por favor Continuamos. que ustedes habiliten sus micrófonos en el momento en que quieran intervenir. Como siempre, levantan la mano, yo voy a estar de moderador ahora. eh, y así participar entre todos, ¿no? María volvió a levantar la mano. No sé, tal vez accidentalmente alguna tecla.
Entonces, No sé, doctor, la verdad, no sé qué está pasando. ya, Automáticamente se me anda levantando la mano, va a disculpar, voy a ver qué está pasando. está bien, María. Joana, por favor, inhabilite su micrófono para que no se filtre ningún ruido. Muchas gracias. Bien, doctora, podemos continuar entonces. Ya, entonces estábamos revisando brevemente por lo menos las primeras actividades para ubicarnos en lo que haríamos esta primera semana. La próxima semana en la videoconferencia vamos a repasar, hacer un balance de los avances que hemos tenido y vamos a ver las actividades de la siguiente semana. Pero mientras tanto, ustedes, como ya saben, revisen todo el programa para poder dosificar su tiempo y ir pensando en todas las actividades que tenemos. Para hoy entonces está la videoconferencia. Y el eje articulador, digamos, de la conferencia, la aplicación práctica en realidad de la conferencia va a ser el problema de investigación cualitativa, ¿no? Entonces vamos a ver algunas condiciones, requisitos para formular apropiadamente un problema de investigación y vamos a ver algunos ejemplos que son de diversas disciplinas, que son de diversos temas y lugares, etcétera, para que ustedes puedan abrir la mente, un cerebro abierto, o sea, que escuche diferentes ejemplos, que ve cosas que le cuestionan, es un cerebro que está más predispuesto a aprender y más predispuesto a la creatividad. Entonces, por eso les he puesto unos ejemplos que son temas que de repente ustedes no se van a plantear, pero que van a masajearlo al cerebro, digamos, para que ustedes se animen a plantear los temas que a ustedes sí les interesan y que son pertinentes a el curso que estamos llevando ahora, ¿ya? Luego, entonces vamos a hacer a lo largo de esta videoconferencia el ejercicio de formular una pregunta-problema que sirva para una investigación cualitativa y que va a ser un borrador. ¿Ya? Enseguida vamos a ir viendo cómo esa pregunta, problema, borrador se va a ir corrigiendo, se va a ir profundizando y mejorando, ¿ya? Pero por lo menos vamos a salir con una idea de investigación ahora en la noche. Enseguida, la siguiente actividad es una ficha resumen en la que ustedes van a leer un textito bastante corto, práctico y además que ha sido escrito para la educación a distancia justamente y que es de Barrantes, donde ustedes van a poder hacer una distinción entre, bueno, repertoriar, digamos, en una tabla comparativa o en un esquema, la forma que ustedes vean pertinente, los aspectos distintivos y la complementariedad entre los métodos cualitativo y cuantitativo de investigación. ¿Ya? Entonces, queremos ver ahí que ustedes puedan diferenciar, digamos, qué es lo particular a cada uno de estos métodos de investigación y que puedan decirnos en qué medida esos métodos son complementarios. Entonces, es una lectura bastante básica que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que tiene el objetivo de un poco distinguir, o sea, como se dice, separar las aguas, digamos, de estos dos métodos y al mismo tiempo de ver que no hay una oposición totalmente tajante, digamos, entre ambos, y ustedes proyecten mentalmente alguna investigación donde quizás se puedan complementar. Sin embargo, ahora nos vamos a concentrar solamente en la parte cualitativa. Enseguida vamos a entrar a hacer un avance del estado del arte. Para eso también tenemos siempre una presentación en PowerPoint y también algunos recursos donde ustedes puedan buscar información, etcétera. Toda esta parte es lo que corresponde a la unidad de la investigación documental, ¿ya? Y ahí el producto para entregar este viernes sería justamente el estado del arte. Si por el momento no les suena mucho lo que es estado del arte, no se preocupen, justamente vamos a explicar, pero en resumen, para que ya se vayan haciendo la idea, consiste en que ustedes pueden hacer una revisión documental de todo lo que se haya escrito, investigado, avanzado respecto al tema que ustedes están proponiendo justamente en esta pregunta-problema que vamos a formular hoy. ¿Por qué? Porque no podemos plantearnos como pregunta-problema cuál es la fórmula de la pólvora, cuando sabemos que la pólvora ya tiene una definición, ya está inventada, ya sabemos
cuáles son sus principios, cómo funciona, ya hay la fórmula. Entonces, el estado del arte lo que nos va a decir es, bueno, me he planteado preguntar, digamos, me he preguntado aquí en la pregunta problema, decir cuál es la fórmula de la pólvora. El estado del arte me dirá, ya existe. Ah, entonces mi pregunta la voy a corregir a la luz de esa literatura y voy a plantearla cómo hacer funcionar la pólvora húmeda, digamos, ¿no? O sea, darle un matiz más creativo, de innovación, de actualidad a la pregunta problema que me voy a plantear, ¿ya? Con eso vamos a llegar al viernes y esa revisión del estado del arte nos va a permitir pulir nuestro problema y mejorarlo y luego vamos a ver que se va a profundizar. La siguiente semana, como les dije, la vamos a revisar posteriormente. Lo que ustedes tienen que tener claro es que el trabajo final va a consistir en un perfil de investigación cualitativa, cuyos puntos están aquí también en el programa, que no es ampuloso, como les decía, es bastante sencillo. No, estoy viendo que no hay la tabla en esta versión. Se ha borrado una tabla aquí, doctor. Voy a reemplazar este documento, por favor, porque está faltando una tabla y un esquema que hice, que es el esquema del perfil de investigación, pero que es bastante sencillo. Ya ahora mismo, apenas terminemos la clase, o mientras ustedes estén haciendo alguna actividad, voy a reemplazar este documento que estoy viendo que no tiene la tabla que puse. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, no sé si tienen alguna reacción o ya continuamos directamente para ingresar a la actividad. No hay, ¿no? Sí, Romané tiene una pregunta. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, Sí, sí. Romané, le escuchamos. Muchas gracias, buenas noches doctora, buenas noches doctor. Más que una pregunta en sí, más bien es una preocupación que prefiero hacerla pública y compartida con mis compañeros también. Me gusta mucho cómo está diseñado el programa, pero por mi escasez de tiempo yo considero que son actividades, si bien no son muy morosas, como dice la doctora, requieren el tiempo. Y en lo personal yo opto por una preparación virtual por la escasez de tiempo, ¿no? Y para cada día hay una actividad, hay que darle su espacio, ¿no? Entonces, no sé si habría la posibilidad de cambiar las fechas y tal vez juntar 2 o 3 trabajos para el fin de semana. Muchos de nosotros, en lo personal, no tengo acceso a internet ni por el celular durante todo el día, ¿no? Entonces, hay horitas, momentos donde sí puedo leer y preparar. Ese es mi cuestionamiento personal, ¿no? Porque no quiero fallar tampoco con este módulo que, como hice saber en el foro, pues es uno de los que más estaba esperando también. Muchas gracias por escucharme. No sé qué dice el doctor sobre el tema del fin de semana. En realidad lo que les puedo decir de mi parte es que parece recargado, pero en realidad es el paso a paso el que vamos a hacer, ¿no? Y he tratado de reducir al mínimo, como les digo, yo doy esta materia hace años y es muchísimo, muchísimo más desarrollada, pero aquí he reducido realmente a lo mínimo porque yo también he estudiado a distancia mientras trabajo y tengo hijos y todo el rollo, entonces he tratado de realmente reducirlo a lo mínimo sin bajar la calidad del trabajo, ¿no? Porque al final, si reducimos más que lo que ya está reducido aquí, no nos quedamos con, o sea, no nos quedan las cosas que son esenciales conocer, ¿no? ¿Qué nos puede decir el doctor sobre el fin de Sí, semana? doctora, de hecho, los participantes, aunque en el cronograma no están los fines de semana, tienen los fines de semana para trabajar. Entonces, tal vez acomodar algunas actividades, que cosa que el fin de semana ellos puedan estar eh, haciendo algún trabajo para entregar el día lunes, algo así. Yo creo que es Sí, ajustable sí, el tiempo. totalmente. Entonces, mi propuesta inicial era poder poner esta entrega del estandarte al lunes, ¿ya? Podríamos ya dejar así establecido para todos los que están escuchando
y voy a corregir este documento para que la entrega sea el día lunes, pero que sea el lunes a mediodía, digamos, o sea, que no choque con la actividad que ya tenemos que iniciar el lunes. Entonces, quedaríamos que esta entrega del estado del arte podrían realizarla el lunes hasta mediodía y después seguimos con las actividades. Y lo mismo con el trabajo final. Doctor, me aclara si pueden también entregarlo el siguiente lunes. Sí, no habría problema. Esto Excelente. sí, porque el Entonces, día para, miércoles estaríamos iniciando el nuevo módulo, así que tienen todavía unos días para ahí, para culminar. excelente. Yo también para poder evaluar. ¿No? Exactamente. Esos son, digamos, los trabajos, en realidad el trabajo es el perfil de investigación. Si se fijan bien, todos los demás pequeños productos son casi un subtítulo del perfil de investigación, no son otros trabajos, porque realmente no tiene sentido atiborrarlos de trabajos y que al final sea una tortura el módulo. A mí me encanta dar esta materia y quisiera que a ustedes también les encante que lo hagan con gusto, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, el tipo de investigación, los objetivos, la entrevista, la operativización, todo eso es parte de lo que al final se copia, pega y se arregla, digamos, en el trabajo final. Entonces, realmente no es mucho trabajo y mi intención es que puedan hacer bien, que puedan conocer cada momento de esto para que tengan solidez y puedan plantearse después, cuando tengan más tiempo, cuando tengan que hacer su tesis, su trabajo final, ya tengan los elementos interiorizados, ¿no? Si no hay nada más, podemos comenzar con la actividad prevista para hoy. Creo que sí, doctora. Ahora le mando la lista ya actualizada. Se han conectado más Ya, personas. Sí, adelante. súper. Ya. Vamos a pasar entonces a hablar del principal tema que nos ha reunido hoy día, que es el tema de la formulación de las preguntas de investigación. ¿Ya? Bueno, va a haber una primera parte en la que voy a tratar de rápidamente plantearles algunos temas para reflexionar, unos temas un poquito más globales y amplios, digamos, para que ustedes también puedan situar los aspectos sobre los que van a realizar la propuesta de investigación. Y la segunda parte es ya propiamente la pregunta de investigación, donde vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está alguna persona que no puede conectarse. Bueno, entonces comenzamos con la primera parte en la que constatamos que lo que se conoce como el mundo occidental globalizado se ha construido sobre un conocimiento técnico-científico que ha excluido algunos otros tipos de conocimiento, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que el mundo tal como lo conocemos hoy, que es la globalización en la que Bolivia hace parte y en la que hace parte la mayoría de los países de Europa Occidental, Estados Unidos y América Latina, en realidad ha puesto mucho de su confianza en el conocimiento técnico, ¿no? Por eso les pongo aquí la fotito. Si en nuestro análisis de sangre sale tal cosa, nos pueden operar o nos podemos someter a un medicamento terriblemente fuerte y dañino para otras cosas, pero lo hacemos confiando. Mónica, no está mostrando su pantalla. Ay, perdón. Sí. A ver ahí, ¿se ve? Ahora sí. Ya. Entonces decía que este mundo occidental le ha dado bastante peso al conocimiento técnico, científico, y es la base para la toma de muchas decisiones, tanto a nivel personal como a nivel global, ¿no? Las inversiones, toda la producción, toda la medicina, la salud, las construcciones, todo se basa en un saber técnico, ¿no es cierto? Sin embargo, ese saber, bueno, el hecho de elegir una opción de conocimiento, en este caso el conocimiento técnico-científico, significa que dejamos de considerar otros conocimientos, ¿ya? Y así, por ejemplo, a la hora de escoger
cuál va a ser la política educativa del Ministerio de Educación, se opta por el avance de la ciencia, el avance de la pedagogía en ese sentido y lo que dicen un poco los expertos, digamos, y no se basa mucho en lo que dicen los maestros, por ejemplo. Un maestro, un pedagogo que da clases todos los días o que diseña programas educativos, tiene también algo que decir, pero en general ese conocimiento queda excluido, ¿ya? Ahora, lo que les decía, no sé por qué no avanza. Ya avanzó. Es que ese conocimiento que ha configurado una forma de mundo occidental globalizado está cada vez llegando más a sus límites, ¿no? Y eso lo podemos ver en el fracaso ecológico, en la crisis migratoria, por ejemplo, que está viviendo en este momento Europa, que por temas de violencia e incluso también por temas ecológicos la gente está migrando y los países no abastecen para poder recibir y atender con calidad a toda la gente que está llegando a ese continente. Y esos van a ser ejemplos de que ese modelo tiene límites, ¿no? Y entonces lo que se está proponiendo en la epistemología que orienta la investigación es que de repente le hemos dado demasiado énfasis a un tipo de conocimiento y a un tipo de investigación que produce ese tipo de conocimiento y se está viendo como una alternativa buscar otro tipo de investigación y otro tipo de conocimiento. Entonces, otro punto que les pongo aquí para reflexionar es que la investigación no es una cosa de otro mundo, no es algo que no sepamos hacer, porque a veces se plantea un poco la investigación como algo misterioso, tipo, no, que entre el licenciado, él sabe investigar, o solamente él puede hacer investigaciones. No, justamente desde que somos niños, si hemos llegado a la edad que tenemos, es gracias a que hemos investigado, ¿no? Nadie le enseña a un niño a hablar, no hay métodos, no hay gramática, no le hacemos conjugar verbos, nada. El niño aprende casi intuitivamente a hablar. Lo mismo a caminar, si bien nosotros le damos algunos incentivos, en realidad es solo él el que aprende a desarrollar estrategias para poder caminar. Y lo mismo para relacionarnos con las personas, nos dejan en el kinder y listo, tenemos que desenvolvernos y al cabo de varios años tenemos amigos que son nuestros compañeros de colegio y también todo lo que aprendemos en el colegio, en la calle, en la vida misma, lo hacemos gracias a procesos básicos de investigación que cada uno va desarrollando. Entonces la investigación es algo que ya está inserto en nuestro chip, digamos, desde que nacemos y es en este tipo de módulos o cuando estudiamos investigación, lo único que hacemos es formalizar un poco esos procedimientos y darles un camino, un método, una organización, algo más sistemático. Sin embargo, no es la primera vez que vamos a hacer una investigación. En otro punto para reflexionar, quería que ustedes tomen conciencia de que ninguna formulación de un perfil de investigación es inocente. Inocente entre comillas en el sentido de que ningún perfil de investigación es totalmente neutro, ¿ya? Porque toda investigación va a traducir y va a transmitir intereses, va a tener algunas aperturas a determinados temas, pero también va a tener algunos cierres, ¿no? Temas que no se admiten o dimensiones de los temas que no se tocan. También va a haber sensibilidades o insensibilidades a diferentes aspectos de los temas o temas mismos, ¿no? Por decir algo que es un poco polémico, por ejemplo, cuando uno quiere investigar, y eso se investiga desde el Estado, lo investigan los economistas, etcétera, ¿qué se entiende por pobreza, por ejemplo? En general, la tendencia es medir la pobreza por el acceso que tienen las familias o las personas a una cantidad de dinero al día, ¿no? Si tienes menos de $1 al día, quiere decir que estás en extrema pobreza. También se dice, si tu techo es de paja, eres más pobre de uno que su techo es de, ¿cómo se dice?, de teja, por ejemplo. Pero esa es una forma de concebir, y por eso les digo aquí ningún perfil, por más que parezca lo más objetivo y neutro posible, el momento de establecer
que los materiales de construcción de la casa, mientras más frágiles y naturales y no industrializados sean, te definen como más pobre, y los materiales caros, comprados, fabricados, industrializados, te definen como en una mejor condición respecto a la pobreza, ahí ya estás tomando una posición frente a la pobreza, ¿no? Y justamente hablando con un señor que vivía en una casa de adobe con techo de paja, él me decía, a mí me dicen pobre por estas mis condiciones materiales de vida, pero yo no me considero para nada pobre porque yo soy libre de escoger lo que voy a hacer mi tiempo, justamente porque no tengo que pagar por el ladrillo, la chapa, la puerta, el techo de cerámica, la decoración de interiores, etcétera. No tengo que pasar todo mi día trabajando para poder reunir ese dinero y que con eso yo pasaría a ser más rico, digamos, pero estaría perdiendo mi libertad. Y entonces para él el concepto de pobreza no pasaba por la calidad de sus materiales. ¿No? Pues les pongo ese ejemplo que es bastante polémico para que ustedes puedan ver que incluso una cosa que parece tan neutra como definir la pobreza a partir de determinados acceso a determinadas cosas materiales, en realidad es una definición de alguna forma también interesada o culturalmente determinada, ¿no? También ustedes verán todos los estudios que se hacen para medir la inteligencia, tampoco son una definición cultural de inteligencia, ¿no? ¿Qué es inteligencia? Es poder asumir, acumular información y utilizarla para tomar decisiones apropiadas en tiempos cortos, digamos. Esa es una definición. Y a partir de esa definición puedes tener marcos teóricos que elaboran estadios de la evolución de la inteligencia en un bebé desde que nace hasta el adulto, ¿no? Y esto te va a dar escalas de medición de la inteligencia, pero eso no hay que tomarlo como algo neutro, ¿no? Si ustedes se fijan en la misma escala del desarrollo de la inteligencia de Piaget, él ha generado esa su escala en un lugar donde había un tipo de personas, ¿no? Que, si no me equivoco, era un colegio suizo donde iban niños considerados superdotados. Entonces, ese conocimiento se ha producido en ese contexto. Y luego no podemos agarrar la escala como algo neutro y aplicarlo para hacer investigación y clasificación de las personas según su inteligencia aquí en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la investigación, aunque uno no quiera, digamos, siempre va a estar de alguna forma orientada. Por ejemplo, en respuesta a esa definición de inteligencia, hay un investigador que de repente ustedes conocen, boliviano, que se llama Ruperto Romero, y que ha buscado cuál sería la definición de inteligencia en comunidades andinas, ¿no? Y ha dicho, bueno, la inteligencia la vamos a denominar en el vocablo aymara chiqui, que no solamente incluye almacenar información, tener conocimiento, destreza, habilidades, esquemas mentales, sino también implica una inteligencia social, o sea, van sumadas las dos cosas. Entonces, la inteligencia en este mundo aymara que la ha estudiado no se define solamente por los contenidos, digamos, ¿no? Técnicos que uno puede almacenar y procesar, sino también por su capacidad de relacionarse socialmente, que también compone definitivamente la inteligencia. Bueno, hasta ahí entonces he querido plantearles algunos temitas, poco para mover el piso, digamos, y para inspirarles la creatividad y los desafíos más estructurales, un poco más de fondo, para que puedan plantearse problemas, preguntas de investigación. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, si no tienen algún comentario, alguna reacción, un aporte. Es el espacio para hacer preguntas, pero también si alguien está con algún problema en el micrófono, tal vez podría plantear la pregunta también por WhatsApp, ¿verdad, doctora? Ya está conectada también al WhatsApp. Bueno,
Creo que no, doctora. Pero vuelvo a Ya. repetir, ¿no? Si hubiera algún problema con el micrófono de alguien que quisiera intervenir, puede plantear la pregunta, la consulta o el aporte en algún caso, o también por WhatsApp. Bien, continuamos, Listo. doctora. Continuamos. Entonces, ¿qué es el problema de investigación? Eh, el problema en realidad es una pregunta, porque justamente como les decía en esa diapositiva en la que se veían a niños, todo lo que aprendemos, lo aprendemos gracias a que nos planteamos preguntas, ¿no? ¿Qué serán esos dos huequitos en la pared? Metemos el dedo, la electricidad nos bota a 2 metros y decimos, había sido algo peligroso, ¿no? ¿Qué será esa cosita verde? Probamos, ya, agua picante. Entonces, gracias a que nos planteamos preguntas, podemos avanzar en la vida y lo mismo en la investigación. Por eso, en la corriente de investigación que yo manejo, el problema se plantea en forma de pregunta, ¿ya? Que lo que va a hacer es cuestionarse sobre un aspecto de la realidad concreta que motiva nuestro interés para poder realizar una investigación. Entonces, el problema de investigación es poder problematizar una realidad, ¿ya? Es decir, ver una realidad que para un transeúnte es algo normal. El investigador lo que hace es problematizar y se pregunta qué está pasando ahí, ¿ya? Por ejemplo, una maestra, cuando estaba haciendo yo una entrevista en su curso, era en una comunidad rural. Y yo les dije en quechua que querían que hagan unos dibujos en los que ellos proyecten cómo se verían de aquí a 10 años, ¿no? Y todos se quedaron así como enmudecidos, como mirándome raro, eran jóvenes de entre 12 hasta 16 años, todos me miraban así raro y la profesora sintió que había un gran signo de interrogación en la cara de sus estudiantes. Y después de que yo terminé de explicar en quechua, ella agarra y les traduce todo lo que yo he dicho y claro que le pone sus aditamentos, ¿no? Les dice cosas como dibujen si van a estar viviendo en casas de adobe con techo de paja o van a vivir en casas de ladrillo de 2 pisos. Dibujen si van a seguir corriendo detrás de las ovejas o van a ser profesionales, cosas así. Y entonces cuando los estudiantes la escuchaban, el signo de interrogación estaba más grande todavía y algunos se reían y se miraban y comentaban y decían, no sabíamos que nuestra profesora entendía quechua. Hasta este momento siempre nos hablaba en castellano y pensábamos que no sabía quechua, pero si nos está traduciendo la explicación es porque ha entendido. Entonces, eso puede ser una anécdota, digamos, natural, que alguien que esté pasando por ahí la vea y siga su vida normal. Pero un investigador puede agarrar y plantearse bastantes preguntas sobre eso. Una, por ejemplo, podría ser, ¿por qué la profesora nunca les habló en quechua, siendo que están en una comunidad quechua? Los estudiantes son quechua hablantes, la profesora también. Quizás hubiera facilitado muchísimo la comunicación entre ellos que hablaran en el mismo idioma, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué razones la llevan a la profesora a no utilizar la lengua una de los estudiantes durante las clases, ¿no? Esa puede ser una. Otra pregunta podría ser, ¿qué imaginario de progreso o desarrollo transmite la maestra a sus estudiantes? Porque justamente en el ejemplo que les he dado, mi pregunta era simplemente dibújense cómo se ven ustedes de aquí a 10 años. Y ella les ha dado los ejemplos, van a estar así o van a estar así. Y al decirles eso, les ha transmitido sus preconceptos respecto a la vida que ellos llevan y a la vida que ella considera que deberían llevar. Entonces, solamente esa anécdota, el investigador lo que hace es verla, vivirla como todos, pero va a plantearse una pregunta que puede orientar una investigación. Entonces, esa pregunta debe tratar de expresar lo más claramente posible lo que quieren saber, clarificar o comprender. También sirve como primer hilo conductor de la investigación, ¿no? Entonces puede ser que a mí, como investigadora, esa situación me motive a hacer una pequeña investigación o hacer mi tesis, lo que sea, y tengo como una piedra angular inicial esa pregunta. Pero como les decía, esa pregunta puede estar preguntándose
cómo funciona la pólvora o qué es la pólvora, cuando en realidad eso ya está descubierto. Por eso les digo, es solamente un primer hilo conductor de la investigación y luego nuestra revisión bibliográfica, etcétera, nos dirá si esa era una pregunta que todavía no está respondida, por ejemplo, o que hay matices importantes de esa pregunta que nadie ha abordado, ¿no? Entonces, inicialmente, esa primera idea de investigación la formulamos como una pregunta a la cual la investigación va a responder. ¿Cómo se formula esa pregunta de investigación? Entonces, bueno, repito, lo más recomendable es escribir el problema en forma de pregunta, porque nuestra forma natural de conocer es justamente preguntándonos, es formulándonos preguntas. Las preguntas en general entonces expresan curiosidad, asombro y orientan por eso mismo a la búsqueda de información. Y la investigación es justamente eso, es buscar información. Ahora, ¿qué cualidades? Ya con esto vamos aterrizando a lo práctico. Aquí vamos a ver una lista de cualidades que debe tener la pregunta de investigación y enseguidita vamos a hacer una práctica en la que ustedes van a formular preguntas de investigación que tengan cada una de estas cualidades. Por eso las estamos viendo así poquito a poco. Permítame un segundito hacer una recarga. Exacto. Bueno, entonces decíamos las cualidades. La primera cualidad que tiene que tener una pregunta de investigación es que esta pregunta de investigación tiene que ser clara y precisa, ¿ya? Parece obvio, pero luego cuando revisen sus primeras formulaciones van a ver que en general falta un poco de claridad. ¿Qué es la claridad? Es que no utilicemos palabras ambiguas, que utilicemos conceptos, si es posible, que ya estén definidos en algún marco teórico que ustedes intuitivamente manejan ahora, porque no les voy a decir vayan ahorita a hacer un marco teórico para elaborar bien, sino que simplemente los procesos, lo que ustedes quieren designar, esté apropiadamente designado, ¿no? Con las palabras claras. La precisión también se refiere a que estén indicados todos los elementos, ¿no? El objeto de nuestro interés, por ejemplo, cuáles son las concepciones de desarrollo que transmite el sistema educativo boliviano, por ejemplo, ¿no? Y ahí todas las palabras tienen que estar claramente dichas, ¿no? Con conceptos precisos que no son ambiguos y además que tiene que estar dicho también la población, el lugar y el tiempo en el que se quiere investigar, ¿ya? Eso quiere decir que vamos a precisar nuestro objeto de estudio, vamos a precisar la población con la que vamos a trabajar, qué visión del desarrollo transmiten los profesores de la unidad educativa de, no sé, la comunidad X, ¿no? A sus estudiantes de secundaria, por ejemplo. Ahí estamos precisando la población, los profesores, los estudiantes, el lugar, la comunidad X. El objeto también ya está mencionado. Y el tiempo lo vamos a mencionar cuando ese tiempo sea constitutivo del objeto de estudio, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no mencionaría el tiempo y al no mencionarlo asumimos que ese problema se está desarrollando actualmente. Pero si digamos yo quiero decir cuál era la visión de desarrollo que transmitían los maestros durante la década de de los años 60 en comunidades campesinas, ex hacienda, ahí el tiempo es constitutivo del objeto de estudio, ¿ya?
porque en esa época había un código de educación, había una reforma agraria que había distribuido tierras a las comunidades y en las comunidades había una visión de progreso, de la implementación de tecnificación agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el tiempo realmente es constitutivo. Estudiar la visión de desarrollo en los años 60 no es lo mismo que estudiarla hoy, ¿no? Entonces, en ese caso mencionamos también el tiempo. Y también cuando sea un periodo, por ejemplo, que ha pasado a partir de la reforma educativa hasta hoy que estamos a años de implementación de una nueva ley, ¿no? Entonces, el tiempo, si no lo mencionamos, asumimos que es actualmente, y si lo mencionamos, quiere decir que el tiempo realmente configura nuestro problema, ¿ya? Otra cosa que es clave es comenzar la pregunta de investigación con las palabras interrogativas, que son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera. Todas las palabras que nos llevan a buscar información. No es lo mismo que yo te pregunte, ¿la nueva ley educativa es buena? A que yo pregunte cuáles son las percepciones que tienen X personas sobre la nueva ley educativa, ¿no? Entonces, al preguntar cuáles son las percepciones, realmente estoy planteándome una pregunta que me mueve a buscar información. Ahora, ¿cuáles son las percepciones? Pueden ser positivas, pueden ser negativas. Pero si yo directamente me pregunto, ¿la nueva ley es buena? Y le pongo signo de interrogación. En realidad ya estoy planteando una respuesta, ya estoy dirigiendo la investigación a decir que esa nueva ley es buena, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconocemos una pregunta, una buena pregunta de investigación? Porque comienza con palabras interrogativas que mueven a buscar información. No sé por qué mi carguita no se ha hecho, les voy a pedir otros segunditos para volver a hacerla. El problema es que quiero comprar carga por 3 horas y solamente me la ofrecen por 1 hora. Así que cada hora tengo que comprarla. 500. Va a salir de una manera concisa, ¿ya? Que contenga además todos esos elementos de precisión que hemos mencionado. Todo eso para la claridad y precisión. Enseguida viene la factibilidad. Es la pregunta debe plantearse con base en lo que existe y con una intención de comprensión de esa realidad. ¿Me escuchan? Sí, doctora, le estamos escuchando. Ya. La pregunta también debe ser realista, por eso está en factibilidad, en el sentido de que es algo que el investigador pueda hacer, ¿ya? Por ejemplo, un estudiante, bueno, es un tema muy de actualidad ahora el tema de trata y tráfico de personas, y en mis cursos muchos estudiantes, gracias por responder por WhatsApp, se preguntan, por ejemplo, cómo ocurren los procesos de trata y tráfico de personas. Y esa pregunta no es factible porque tendrían que ir a pararse a medianoche en el lugar más peligroso de la ciudad para poder observar o ser víctimas al final de un caso de rapto y no sé qué. Entonces, lo que hay que hacer es plantearse preguntas problema que estén a nuestro alcance y que sean accesibles. Con eso no les quiero decir que se vayan a lo facilito, ¿no? Hay también estudiantes que plantean o investigadores que plantean temas que al principio no parecen factibles, pero que luego ellos los hacen factibles, ¿no? Y entonces es que uno busca realmente la forma de lograr su tema, como este investigador que era un italiano que quería hacer su tesis de doctorado sobre las formas de blanquear el dinero por la mafia italiana mediante restaurantes de comida italiana. Y entonces
lo primero que le han dicho, ese tema no es factible, o sea, por favor, busca algo que se pueda hacer, no nos hagas perder nuestro tiempo más o menos con ese tu perfil. Al año siguiente volvió él y más o menos la pregunta era qué tema nuevo se habrá planteado, porque el que trajo nada que ver. Y lo que resulta es que él ha hecho su tema factible, y para hacerlo factible, como veía que no podía acceder, porque esa es información totalmente clasificada y además que podía ponerse en riesgo él, lo que ha hecho es conseguir empleo como distribuidor de, de tomates e insumos para los restaurantes. Y entonces él era el que bajaba las cajas y desde esa posición del que distribuye esos insumos, pues ha podido acceder a muchísima información que como investigador, entrando por la puerta de adelante del restaurante, nunca se lo hubieran dado. Y él ha logrado establecer diferentes estrategias, etcétera, ha hecho su investigación sobre ese tema, él lo ha hecho factible porque realmente le interesaba, quería y ha hecho que sea posible hacer esa investigación, ¿no? Debe poder ser respondida mediante una investigación. Esa es otra cosa también, ¿no? Hay que plantearse temas que uno pueda realmente hacer una investigación, ya sea documental o empírica, para poder responderla. A veces se buscan preguntas demasiado cortas, demasiado precisas, que con leer el periódico o leer un reporte del INE ya está respondida la pregunta, ¿no? Entonces debe ser factible poder hacer una investigación. También deben existir las condiciones para su realización, ¿no? Por ejemplo, esta otra investigadora que quería ver algunas estrategias de los mineros, ¿no? Y entonces ella hizo muy buen enlace con los mineros, planteó su tema, hizo sus entrevistas, todo. Y cuando ella quería entrar a la mina, le dijeron, no, tú llegaste hasta aquí nomás y aquí te tienes que quedar porque las mujeres dan mala suerte en interior mina, ¿no? La mina se va a poner celosa y no va a querer darnos los minerales. Y entonces su tema se ha tenido que reconfigurar porque no podía sacar datos dentro de la mina. Bueno, luego está la relevancia y la actualidad, tiene que referirse a un problema sentido por la población con la que trabajamos. Y esto no es algo menor, ¿no? O sea, actualmente la tendencia de investigación ya no es que tú sentado en tu escritorio te planteas una idea genial y luego haces una investigación. En América Latina, al menos, los aportes metodológicos de América Latina van en ese sentido, de que la investigación no es para resolver la curiosidad del investigador, sino para resolver un problema sentido por la población, ¿ya? Y eso tiene sus pros y tiene sus contras. El pro es que es un problema que va a estar anclado en una realidad, que las personas que si ellas lo han propuesto o si ellas tenían interés en lograr esa investigación, ellas van a aportar también a la investigación. Lo complejo de eso es que a veces se generan expectativas que van más allá de lo que una investigación pura puede resolver, ¿no? Y también que a veces las personas sienten que por más que ellas hayan contribuido con el objeto de estudio, etcétera, sienten que se les extrae algo, ¿no? Que se les extrae y se aprovecha un poco de ellos, porque se les extrae información por la que no son pagados y porque gracias a las entrevistitas que yo te doy, tú vas a tener tu título, pero yo voy a seguir aquí, donde me has encontrado, ¿no? Entonces hay un poco ese sentimiento que hay que saber manejar y poder retribuir de alguna forma simbólica también, ¿no? O sea, siempre donde hacemos investigaciones, tratar de retribuir, ya sea con capacitación, con lectura de documentos con ellos, con alguna asesoría técnica que uno puede hacer desde su formación, etcétera, pero nunca caer en el tema de pagar por entrevista, con foto cuesta 5 pesos más y cosas así, porque ahora hay tantas investigaciones también que ya incluso hay algunas tarifas que se establecen, ¿no? Entonces, lo mejor es retribuir, pero simbólicamente y más bien en una relación de reciprocidad. Finalmente, tiene que ser un tema de actualidad y en la medida de lo posible estar proyectado hacia el futuro, para que nuestra investigación pueda contribuir a algo, ¿no? Que no sea simplemente un retrato muy lindo de algo que está pasando, sino que permita predecir que justo después de ese retrato iba a haber un volcán, o sea, que algo iba a pasar, ¿no? Y que nosotros al hacer este retrato de la realidad podamos contribuir a un mejor
desarrolla. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplitos rápidamente. Este, por ejemplo, dice, ¿qué efectos tienen los factores de la comunicación educativa en el rendimiento de los estudiantes de la materia X y Y de la Universidad N? Bueno, esta no es una formulación perfecta, pero sí encontramos algunos elementos. Por ejemplo, es una pregunta que mueve a la investigación. En general, esta pregunta no se va a acabar en un día, no se va a acabar leyendo un articulito o un diccionario o cualquier cosa sencilla. Va a haber que hacer un desplazamiento para recoger datos. Segundo, comienza con la palabra que, lo que nos mueve a buscar algo, ¿no? También utiliza algunos conceptos más o menos precisos como efectos, factores de la comunicación educativa, rendimiento, aquí quizás sería mejor rendimiento académico, estudiantes, materias, universidad. Todas esas palabras son precisas, no son ambiguas, ¿no? Todas además se pueden definir. Si yo tuviera que hacer un glosario de aquí, todos los conceptos tienen unas definiciones más o menos unívocas, ¿no? Sin muchos, no son polisémicas, no te llevan a confusiones. Vamos a ver unos dos problemitas más. A ver este tiene algunos errores. Dice, ¿qué tipo de autoestima prevalece en los adolescentes obesos de 12 a 15 años de edad de la escuela secundaria Joaquín López de Mérida en el semestre enero-agosto de 2010? Aquí, por ejemplo, encontramos que si bien, bueno, el objeto de estudio está claro, ¿no? ¿Qué tipo de autoestima prevalece en adolescentes obesos de 12 a 15 años? Pero hay el lugar también está claro, ¿no? Que es en este lugar, que creo que es en México. Y hay una imprecisión aquí, porque primero que menciona el tiempo, cuando en realidad el tipo de autoestima que va a prevalecer en esos adolescentes no va a cambiar entre diciembre o septiembre. O sea, realmente el mes en el que uno recoge los datos no afecta en nada al tema. Y en realidad es más una cuestión logística, digamos, que la persona va a recoger sus datos en este periodo. Pero no es necesario mencionarlo aquí porque el tiempo no es constitutivo del objeto de estudio. Y hay otro error que a veces se nos pasa, que dice semestre, y aquí no menciona un semestre, sino menciona más de un semestre. Ya, entonces, pero corrigiendo esas cosas, este tema puede ser viable. ¿Ya? Yo quisiera dejarlo ahí. Aquí ustedes van a tener otros ejemplos más desarrollados que ustedes pueden criticar, ¿no? Están justamente para eso, para que ustedes los lean y digan, no, aquí le falta esto, aquí le falta aquello, yo lo hubiera hecho así, no se entiende, es ambiguo, etcétera. ¿Ya? Ahora lo que yo quisiera hacer es que ustedes agarren una hojita de papel o una hoja de Word en blanco y comiencen a formular un problema. Aquí tienen ¿dónde está? En el Classroom, ¿no? Pero también está en el programa. Tenemos los pasos que vamos a seguir. Sí, háganlo directamente en este Word. Todos tienen este programa, este archivo, ¿no? Entonces aquí está. Les he puesto una tablita en la página 9 en la que les invito a que ustedes puedan llenar esa tablita, ¿ya? Primero formulamos 3 preguntas que las vamos a poner aquí en la primera columna, en la segunda columnita que dice 1, 2, 3. Entonces aquí ustedes hacen realmente una lluvia de ideas individual, cada uno se sienta en silencio, escribe una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, cosas que tienen pendientes, temas que se les han ocurrido ahorita, etc. Enseguida, una vez que han formulado en forma de pregunta con todas esas características, pasan aquí a calificar. Vamos a calificar cada pregunta de acuerdo a estos criterios. Les vamos a poner un puntaje del 1 al 5.
Digamos, esta pregunta, tal como yo le he puesto, en cuanto a su claridad, merece un 3 porque me he dado cuenta que algunos no están bien definidos, etc. En cuanto a su relevancia social y actualidad, le voy a poner 5 porque este tema que he propuesto aquí es súper de actualidad. En cuanto a si promueve la búsqueda de información, le voy a poner un 2 porque me parece que ya hay una tesis sobre ese tema, o parece que solamente leyendo unos reportes del INE ya se va a resolver, pero igual a mí me interesa. Y en cuanto a su originalidad, le voy a poner un 4 porque es original, es de actualidad, y en cuanto a su factibilidad, le voy a poner un 5 porque lo puedo hacer, ¿ya? Y aquí lo que hacemos es sumar el puntaje que ha obtenido esta pregunta, ¿ya? Problema. Entonces, esta, por ejemplo, tiene 10, 14, 16, 17, 18, 19, si no me equivoco, y ese es su puntaje. Hacemos lo mismo con las otras dos preguntas, sumamos sus puntajes, y digamos que a esta le ha salido 23 y a esta le ha salido 11. Entonces, yo dirimo, no digo, entre estas dos tienen puntajes elevados, pero a mí realmente me interesa este tema. Entonces, voy a mejorar mi formulación, voy a corregir las cosas que sean necesarias, me voy a quedar con ese tema. O directamente decimos, bueno, este es el tema que más puntaje tiene, me quedo con este y voy a trabajar con eso. ¿Ya? Entonces, si se ha entendido la consigna, les daría unos 10 minutitos para que ustedes, por favor, hagan este proceso con calma, ¿ya? Porque luego es de aquí para adelante, así que ahorita hay que hacerlo más o menos con calmita y calificar concienzudamente cada punto. Todavía no corrijan nada, simplemente califiquen, va a haber otro momento para corregir. ¿Está clara la consigna? ¿Tenemos algunas preguntas, dudas? Sí, doctora, en Classroom les pusimos ya esta plantilla separada y también acabo de pasárselas por WhatsApp. Cierto. Comenzamos entonces con el ejercicio. Marcela tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo estoy feliz, es el módulo que más estaba esperando, porque yo vengo de las ciencias sociales y me gusta hacer investigación cualitativa, pero quedo un poco mareada con un poco del problema de investigación, porque yo sí quiero proponer un estado del arte. Entonces, al precisar los componentes de objeto, población, lugar, tiempo, también se debe incorporar al estudio del arte estos 4 componentes, mi primera duda. Y en el caso de la práctica para este foro, yo trabajé, bueno, yo desde el primer módulo tenía claro lo que quería hacer, tengo mi problema de investigación y me hice 3 problemas de investigación. Entonces, sí, ya se lo había enviado al foro, seguramente lo tengo que reformular porque he entendido, creo, mal, pero no sé si me da la opción de corregirla. Yo ahorita estoy con el celular, no tengo la computadora y lo podría hacer mañana. Igual entiendo que esto es consecuencia de todos los módulos que estamos trabajando, algunas con mayor intensidad y vamos apropiando de acuerdo al módulo que se va a apoyar más nuestra investigación. Bueno, primero una pregunta y la otra duda para ver si puedo reformular la actividad del foro. Gracias y buenas noches. Sí he comprendido bien la pregunta. En estas preguntas de investigación todavía no hablamos del estado del arte, solamente planteamos nuestras ideas de preguntas de investigación tal como nos surgen ahora
o son ideas pendientes que ya hemos pensado antes, eso también, seguramente en otros módulos también ya han comenzado a perfilar algunas ideas, pueden plantearlas aquí, ¿no? En cuanto a poder corregir, sí, justamente está previsto que puedan ir corrigiendo. Digamos que esta segunda pregunta sale seleccionada, no es que estoy atada y encadenada a esa formulación. Justamente el estado del arte que vamos a hacer después nos va a dar elementos para poder corregir la formulación de esta pregunta, ¿ya? Pero no vamos a poder cambiar, digamos, por completo el tema, etcétera, más por cuestiones de tiempo, ¿no? Que no nos va a dar el tiempo. En cuanto a cuándo se pueden entregar estas preguntas corregidas, tenemos, sí, tenemos una primera entrega solamente de la pregunta problema, que podría ser mañana, ¿ya? Y después del estado del arte, recién hacemos una entrega más formal, digamos, ¿no? Una entrega ya de la pregunta problema con toda su explicación, como está dicho aquí abajito, ¿ya? Pero mientras tanto, no se preocupen de tener una versión muy acabada en este momento, sino más bien de tener las buenas ideas, las buenas preguntas. No sé si Sup- respondí. Sí, gracias, doctora. De nada. Apago el micrófono. Ay, ¿dónde está?
En 5 minutos podemos escuchar a algunas personas que quieran compartir sus preguntas o problemas seleccionadas. Ay, qué pena. Lo que me indica el doctor es que para las personas que no han tenido un buen audio en esta clase, como ustedes ya deben saber, él está grabando la sesión y seguramente van a poder acceder a la misma. Y lo mismo, Marcela, que ha tenido un problema con los datos, que ya se están acabando. Aquí tenemos la pregunta de José, quien dice que no entiende, pero sería genial que nos precise qué exactamente, ¿no? Bueno, antes de que se vayan acabando los megas de todo el mundo, les pido por favor que un voluntario o voluntaria pueda compartir con nosotros el tema la pregunta problema que está proponiendo, para poder hacerle aportes. Y tal vez, doctora, si tiene algún problema con el micrófono, como le decía, puede escribirlo también en WhatsApp, así todos pueden leerlo, ¿no? Sí. Y de esa manera comentarlo. Sería bien por lo menos ver un casito para hacerle comentarios.
No vamos a decir el nombre. A ver. Sí, hasta ahora nos están reportando algunos problemas técnicos de acceso, más bien, doctor. No, en realidad no son problemas, sino que como usted cerró su pantalla, Ah, automáticamente se ve ese otro fondo. sí, mira, yo he puesto aquí verde hace rato. Ahora Es pueden ver. que está mal la transmisión. Ya, pero igual no necesitan ver mi pantalla. Lo que Claro. necesitamos es que alguien nos mande una propuesta de preguntita. Aquí parece que hay una, vamos a ver. Sí, aquí tenemos un ejemplo que dice, ¿influye la música K-pop, o sea, K-pop, en los jóvenes de la ciudad de Cochabamba? Bueno, como no tenemos mucha interacción, esta pregunta tiene 20 puntos según la evaluación. Ha recibido 4 casi en todos los ítems, excepto en originalidad, ¿ya? Donde la persona se ha calificado 2. Se las digo, no, mejor se las escribo aquí, para que podamos analizar y aprender, ¿no? Tanto la persona que la ha propuesto como los que vamos a revisar. Quisiera que vayan viendo y me hagan, piensen en comentarios, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo primero que observamos? Bueno, voy a hablar solita porque la interacción es un poco difícil. Primero, que no tiene las marcas de una pregunta, ¿no? Que son los signos de interrogación. Pero aún si tuviera los signos de interrogación, el problema de esta pregunta es que no comienza con una palabra interrogativa, que podría ser cómo influye o qué influencia tiene, etcétera, ¿no? Entonces, si comenzamos con una pregunta interrogativa, podemos hacer una investigación, podemos hacer todo un despliegue para poder responder a esta pregunta. Si solamente preguntamos, ¿influye la música? Esto se va a responder por un sí o un no, ¿no? Y no nos lleva mucho a preguntarnos, por ejemplo, si preguntamos cómo influye, ese cómo ya nos va a dar una multitud de respuestas, ¿no? Y las investigaciones cualitativas se van a caracterizar justamente por plantearse este tipo de preguntas cuyas respuestas no están predeterminadas, como aquí, ¿no? Sino más bien la realidad es la que nos va a dictar la respuesta. Y entonces, cuando tiene estas preguntitas, es mucho más posible, mucho más factible hacer una investigación, principalmente de tipo cualitativo, ¿ya? Ahorita estoy viendo más preguntas, vamos a ir revisándolas una por una más rapidito, ¿ya? Ahora, ¿qué más aquí? La música K-pop está bien definida, ¿no? Porque es un tipo de música, está preciso, no nos da lugar a ambigüedad. Quizás a nosotros sí nos podemos informar un poco más para saber qué género de música es ese, pero el nombre no es tan ambiguo. Jóvenes sí puede estar un poquito ambiguo porque algunos que tenemos más de 35 años nos consideramos todavía jóvenes. Entonces, la palabra jóvenes es en realidad ambigua. Es así, pueden decir jóvenes de X edad a X edad. A ver, se están riendo. De X edad a X edad o personas de, sí, establecer las edades de repente es lo mejor, si es que realmente la edad influye al tema que estamos queriendo estudiar, ¿no? Y la ciudad de Cochabamba es un poco, hace un poco no factible el tema en el sentido de que cómo vamos a hacer un muestreo que sea representativo de toda la ciudad, dónde vamos a ubicar a los jóvenes, etcétera. Entonces,
Por el momento puede quedar ciudad de Cochabamba, pero a medida que nos vayamos acercando más a la población, vamos a definir si es en la universidad pública, si es en el barrio X, si es en las fiestas que se hacen alrededor del Día de los Enamorados, no sé, encontrar algún ángulo de entrada que sea más factible que ciudad de Cochabamba, porque la música se escucha por todo lado y ciudad no está muy bien precisada, ¿ya? En cuanto a la originalidad, está un poco baja la puntuación, porque sí hay bastantes investigaciones sobre este tema, y quizás habría que encontrarle algún ángulo más creativo a quien le influencia, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de Giovanni Sambanamud sobre justamente las manifestaciones culturales de jóvenes del Alto, y él lanza una especie de hipótesis interpretativa que dice que en realidad la música es un acto cultural que trasciende de política. Entonces, quizás si este género de música se da para eso, podríamos explorar qué influencia política o ideológica, no sé, algo por ahí, puede tener este género de música en estos jóvenes, ¿ya? Tenemos aquí otra preguntita que dice, ¿cuál es la tendencia? Es una llamada. ¿Cuál es la tendencia actual y su aplicación de la práctica clínica en la formación de nuevos profesionales de fisioterapia en Bolivia? ¿Cuál es la tendencia actual y su aplicación en la práctica clínica en la formación de nuevos profesionales en fisioterapia en Bolivia? En realidad se está preguntando, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene la práctica clínica para hacer la formación? Yo creo que aquí nos bastaría precisar un poco más el tema de toda Bolivia, o sea, en todos los institutos, centros, universidades, donde se va a enseñar fisioterapia, vamos a poder hacer esa investigación o la podríamos precisar, ¿no? A un tipo de formación o a una universidad o a un centro de formación o a los centros de formación de la ciudad de La Paz o de Cochabamba, no sé, darle una precisión más al lugar. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la relación que existe entre el reino de Dios y el crecimiento de la iglesia en el libro de Hechos? Ahí estaríamos hablando más de una investigación que va a hacer, me imagino, análisis de texto, ¿no? Que va a buscar esa relación entre lo que en la Biblia se define como reino de Dios y el crecimiento de la iglesia en el libro de Hechos. Sí, que nos va a mover directamente a una investigación más de revisión documental que, claro, puede ser cualitativa, sin embargo, si pudieran proponer temas que vayan más allá del análisis de un documento como tal, sería interesante. Por ejemplo, cómo es recibido determinado mensaje de la Biblia por determinada población, digamos, para que puedan plantearse técnicas de investigación, etcétera, que salgan más allá del texto y que obviamente la revisión del texto sea solamente una parte de la investigación, pero en realidad esa es una opción personal, ¿ya? Otra pregunta dice, ¿por qué los estudiantes de las carreras de ingeniería de las universidades privadas les dificulta las matemáticas? Aquí solamente lo primero es revisar un poquito el lenguaje, ¿no? La formulación de la pregunta tal como está ahorita. Y no sé si es un problema particular de las universidades privadas, ¿no? Y quizás así como está ahorita, universidades privadas de las carreras de ingeniería, está un poco amplio y no preciso todavía, porque si no dice el lugar, estaríamos asumiendo que es en todo el mundo, ¿no? Es en todas las carreras de ingeniería de todas las universidades privadas. Entonces, habría que definir primero semestre, porque de repente los estudiantes de noveno semestre ya no tienen tanta dificultad y es más que nada en los primeros semestres, ¿no? Luego, también podríamos definir las universidades o la universidad en la que se va a hacer el estudio y también justificar un poco por qué la universidad
privada, ¿no? Porque podría verse el mismo problema o quizás un poco más intenso en universidades públicas. Otrita que dice, ¿cómo el trabajo de estabilidad activa en miembros inferiores optimiza la fuerza máxima en adolescentes de 15 a 18 años del municipio de Quillacollo? ¿Cómo el trabajo de estabilidad activa? Bueno, ahí realmente quedó corta. Quizás podríamos conversar, abrir un forito para que me puedan precisar un poquito más y yo tenga elementos para poder comentar, ¿ya? Ese tema no lo estoy agarrando muy bien. A ver, el otro. ¿Cómo contribuye el Centro de Posgrado Odontológico de la ciudad de Santa Cruz a la investigación científica? ¿Cómo contribuye? Ese es el objeto de estudio, ¿no? La población sería el Centro de Posgrado Odontológico, el lugar de la ciudad de Santa Cruz, y el complemento de nuestro objeto de estudio sería a la investigación científica. Solamente habría que precisar a la investigación científica de qué ámbito, ¿no? No va a ser de la ingeniería civil, no va a ser de fisioterapia, sino a la investigación científica en odontología, digamos, para que no haya esa imprecisión, digamos, o esa ambigüedad en realidad, ¿no? Que va a contribuir a su ámbito de acción, ¿no? Y sí se puede, es factible y además que sí mueve a hacer una investigación porque vamos a poder hablar con jefes de carrera, con investigadores, con varios, vamos a poder revisar documentos, etcétera, para poder hacer esta investigación. Se nos está acabando el tiempo, no sé por qué no me está abriendo estos archivos que han adjuntado. Para poder comentarlos. Ya tengo uno, donde voy a asumir que es el que más puntaje tiene, que tiene 22 puntos, y dice, ¿qué efectos tuvo la vista de pares evaluadores del Mercosur en docentes y estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Adventista de Bolivia de mayo a julio de 2018? Aquí sí es importante poner la precisión del tiempo porque esta visita debe ser no vista, ¿no? Esta visita se ha debido hacer varias veces y la que nos interesa es aquella que se dio de mayo a julio de 2018. Ahora, ¿qué efectos tuvo la visita de los pares evaluadores de Mercosur en docentes y estudiantes de la carrera de enfermería? Sí, hasta ahí por el momento está bien. Seguramente después, cuando ya comience a trabajar más el tema, pensar más en eso, podríamos decir qué efectos, digamos, en el ámbito académico o en el ámbito profesional, porque cuando decimos solamente qué efectos tuvo, puede ser que, bueno, un efecto fue que Juanita quedó enamorada de uno de los visitantes, digamos, por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, dejarlo en solamente qué efectos abre demasiado el panorama, cuando en realidad debe haber un interés, que puede ser qué efectos académicos o qué efectos tuvo en la formación, ¿no? Ahora vamos a ver dos más tenemos. Terminamos con esa y nos despedimos, ¿está bien? A ver si logro abrir esta. Que dice, igual voy a tomar la que tiene más puntaje, tiene 23 puntos y dice, ¿qué tipo de parásito es blastocitis? ¿Qué tipo de parásito es, con mayúscula, blastocystis hominis, patógeno primario u oportunista? Esto me imagino que está definido en algún libro de biología. Así a simple vista me animo a decir que no movería mucho a hacer una investigación,
que no sea documental, es decir, en algún libro, en el mejor libro, en el mejor manual de biología, puede ser que ya esté definido el tipo de parásito que es este Blastocystis hominis. Pero como ahorita no tenemos esa interacción, puede ser que todavía esté indefinido, ¿no? Y que para poder definirlo tendríamos que hacer más que nada investigación de repente de laboratorio y documental, por lo que no se va a prestar mucho para hacer el tipo de investigación cualitativa que en este momento estamos proponiendo, ¿no? Puede ser que en otros módulos o para otros ejercicios sí se preste esta pregunta. Aquí tenemos la siguiente que dice, ¿cuál es la importancia de validar intervalos de referencia en los analíticos de química clínica según la población en estudio? Igual, aquí yo no tengo realmente herramientas en este momento para con solo leer la pregunta poder darme cuenta de sus elementos, por lo que le pido a la persona que ha escrito que podamos tener una interacción un poquito más larga, que me pueda explicar los conceptos que está utilizando para poder apoyarle en la formulación desde mis criterios metodológicos, ¿ya? Y finalmente vamos a ver unita más, si todavía hay alguien escuchando la visita. Sí, está bien, hemos entendido, Noemí, hemos trabajado con visita. ¿No? Ahora, ¿cuál estaba abriendo? Vamos a abrir otro, el puntaje es 21 y dice, ¿cómo el trabajo de estabilidad activa en miembros inferiores optimiza la fuerza? Este ya hemos visto, ¿no? Ahora vamos a... Bueno, a ver si hay un hito más. Doctor, ¿tenemos tiempo para ver un hito más rapidito? Yo creo que sí, porque está muy interesante ver todo este análisis que está haciendo, ¿no? De las diferentes propuestas. Ya, no se han ido, pero, ¿no? No, están todavía acá. A ver, Ya. levanten la mano todos los que están siguiendo en este momento, aparte de María Hurtado, que siempre tiene la mano levantada. Sí, sí, están varios acá levantando la mano. Ajá. Ya. Bien. Sí, hemos recibido un hito más, que es el de Noemí, si no me equivoco, que es con el tema del Mercosur. Entonces se ha vuelto a enviar ese documentito. Entonces habríamos terminado con los que hemos podido revisar hasta ahora. Lo único que puedo, digamos, hacer como un comentario transversal a las propuestas que rápidamente hemos podido ver es el tema de las precisiones, ¿no? Pese que a la hora de ver la presentación en PowerPoint parecía que era obvio que tendría que estar todo bien preciso, a la hora de formularlo puede ser que queden algunas cosas que no se han denominado, ¿no? O que se utilizan algunos conceptos que podrían resultar ambiguos, ¿ya? En el caso de los temas que están más bien todo lo contrario, están súper bien precisados, pero nosotros, o sea, por lo menos yo que no soy de la rama de química o de fisioterapia, no tengo elementos para comprender a cabalidad. Y solamente en esos casos yo les pediría que me lo vuelvan a enviar, pero con un pequeño diccionario bajito que diga, por ejemplo, qué es la movilidad estacionaria, creo, de los jóvenes, o esos rangos que mencionaban el tema de química, solamente para poder tener una comprensión de las palabras que están ahí y luego a partir de la lógica que se encuentra poder comentarlo, ¿no? Para no dejarlos sin un comentario. Lo otro es que hemos visto bien que el tema del tiempo solamente ha sido incluido en un tema donde sí era pertinente poder mencionar el lapso de tiempo, en este caso la visita de los docentes de Mercosur que se hizo este año o el año pasado creo, ¿no? Entonces es importante en ese caso porque esa visita es particular. Después, la mayoría de los temas parecen factibles una vez que precisen, ¿no? Porque si lo dejan sin precisar, digamos, en tal universidad, en tal semestre, etcétera, la factibilidad comienza a reducirse porque no podemos abarcar un estudio tan grande
en un proceso más o menos corto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que tenemos que poder plantear temas que sean factibles en cuanto al alcance, lo que no quiere decir que sean facilitos, sino que podamos acceder a la población necesaria para poder responder a la pregunta que hemos planteado. Esa es la idea ahí, ¿ya? Entonces no podemos plantear, justamente en el PowerPoint, como les he recomendado que vean algunos ejemplos, aquí ustedes van a ver ¿no? ¿Cuál es la función de la publicidad en el posicionamiento de la marca en el mercado utilizado por los bancos de México? Ese tiene toda clase de errores y el principal error que tiene este problema es la formulación, ¿no? En cuanto a su factibilidad, porque está preguntándose cuál es la función de la publicidad, que implica las 20,000 formas de publicidad que hacen los bancos de México. Entonces, esto es al infinito y más allá, porque en México debe haber miles de bancos con una población de más de 100 millones de habitantes. Imagínense qué cantidad de bancos hay, cuánta publicidad hace cada uno de ellos. Entonces, este tema que aparentemente pareciera precisamente formulado, en realidad nos lleva a hacer un estudio de varios años para lograr abarcar, aunque sea por muestreo, todo lo que está proponiendo, ¿no? Entonces, ustedes inspírense, terminen de ver los ejemplos, critíquenlos y después hagan lo mismo con sus propias propuestas, ¿ya? Para tener algo un poquito más acabado que cumpla con estos requisitos que hemos planteado. Bueno, eso sería entonces por esta sesión. Espero que les haya servido y les haya movido un poquito para plantearse estos temas. Como les había dicho, enseguida voy a corregir el documento y como siguiente actividad tendríamos la lectura de este textito de Rodrigo Barrantes en el que es el capítulo 3, donde va a comparar la investigación cualitativa con la cuantitativa. Es sencillísima la lectura, tampoco se les pide un gran análisis, es más así un análisis comparativo nomás, pensando también en la complementariedad. ¿Ya? Bueno, creo que estamos terminando la clase con esta explicación de la doctora. Sí, y voy a compartir la diapositiva también. Claro, sí, en Classroom, entonces va a estar Ya. allá seguramente para descargarla luego. Listo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la participación, por la explicación de toda la temática tratada hoy día y también a todos nuestros participantes por haber estado toda la clase participando, aportando a través del WhatsApp, ¿no? Estoy seguro de que van a haber muchas preguntas, tal vez el WhatsApp puede estar funcionando estos días para que usted pueda ir guiando, ¿no? A cada uno de los participantes. Bien, dicho esto, entonces damos por terminada esta clase, pero antes de que se desconecten, por favor, dos anuncios importantes. El primero, algunos todavía están debiendo algún documento. Por favor, les pedimos que a la brevedad posible, porque ahora sí ya estamos contra el tiempo, contra el reloj, necesitamos entregar toda la documentación en Secretaría General para poder habilitarlos, ¿no? Para la culminación del curso. Así que la documentación, por favor, con Lourdes, coordinen todo esto a partir de mañana. Si a alguien le falta o pregunten qué documento les falta a Lourdes, ella tiene todos los datos y ver la forma en que lo pueden hacer llegar, especialmente a los que están en lugares alejados. Y segundo, también, por favor, ponerse al día con las cuotas, ¿no? del curso para que al final no se nos acumule ninguna cuenta. Bueno, dicho esto, muy buenas noches con todos. Doctora, muy buenas noches y estaremos por este video hasta el próximo martes, como hoy, a las 8 de la noche. Listo. Nos vemos. Chao, chao.